Ahora, el otro circuito es el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, es, es un poquillo más complicadillo de ver a veces, igual van a ir agarrando práctica y verlo. Igual quiero hacer lo mismo, quiero ver cómo simplifico, eh, cómo simplifico ¿cómo digo esto? Mis circuitos en paralelo a que solo sea uno, ¿verdad? ¿Cuál capacitor, verdad? Yo tengo dos capacitores ahí en paralelo, yo lo que quiero es quitar esos dos y poner solo uno y entonces, bueno, ¿cuánto sería la capacitancia de ese único capacitor? Básicamente eso es lo que tenemos en mente. Igual tenemos aquí una diferencia potencial, o sea, un cierto voltaje ahí que entra. ¿Y qué caracteriza el circuito en paralelo? Bueno, en paralelo, entonces yo lo que voy a tener es que en algún punto de mi camino yo tengo que decidir cuál camino seguir. ¿Verdad? Si yo salgo del punto A, voy caminando por el punto A, voy caminando feliz y contento, y de pronto voy a llegar aquí al punto, a este punto acá. Ese punto se llama nodo, o bueno, le decimos nodo. ¿Por qué? Porque ahí eso es como un cruce, un nodo es como un cruce. Bueno, entonces yo voy caminando por la línea negra y llego al nodo y puedo decidir seguir recto o bajar. ¿Verdad? Si sigo recto, llego al capacitor 2. Si bajo, llego al capacitor 1. Digamos que yo bajo. Llego al capacitor 1, salto el capacitor 1, sigo caminando y llego a otro nodo. ¿Verdad? Entonces tengo dos nodos. ¿No? Ustedes en el primer nodo, en el nodo de arriba, dijeron, profe, yo voy a seguir recto. Y entonces yo dije, bueno, ok, yo voy a bajar. Entonces yo bajé, salté el capacitor 1, llego al nodo abajo y en eso veo que ustedes vienen por el otro lado. Y yo, hey, pasaron por el capacitor 2 y ustedes sí, pasamos por el capacitor 2. Entonces, lo que caracteriza que sea un circuito en paralelo o todo lo que está en paralelo es porque primero hay un nodo donde se separa el camino, ¿verdad? Y luego hay otro nodo en donde todos los caminos se vuelven a juntar, ¿verdad? No está en paralelo, ¿verdad? Si solamente me separo y nunca los volví a encontrar a ustedes, eso no está en paralelo. ¿Okay? Tiene que estar en paralelo, o sea, lo que está en paralelo tiene que tener un nodo en donde las cosas se separan y un nodo donde los caminos se juntan, ¿verdad? Entonces, es importante que se vuelva a juntar. Si no se vuelve a juntar, todavía no es paralelo, ¿verdad? Y esa idea es importantísima. Por ahorita no, los circuitos que vamos a ver ahorita son sumamente sencillos, pero más adelante vamos a tener circuitos mixtos que van juntando paralelo y serie. Entonces necesitamos tener en cuenta eso. Yo solamente cierro un paralelo entre el nodo en donde todo se separa y el nodo en donde todo se junta. Tengo que tener esos dos nodos. Ahora, si analizo qué está pasando acá, bueno, hay una cosa aquí interesante con los circuitos en paralelo. Creo que esto sí lo habíamos comentado, pero me da la impresión de que lo habíamos comentado. En un circuito en paralelo, no, no fue con ustedes, fue en otro grupo, perdón, otro curso. En un circuito en paralelo, cada uno de los elementos que están en paralelo entre sí tienen la misma diferencia de potencial. O sea, toda la línea arriba tiene el potencial de A y toda la línea abajo tiene el potencial de B. Entonces, para todos los elementos, el potencial la diferencia de potencial es el mismo. Todos los elementos dentro de este paralelo. ¿Ok? Entonces, el primer nodo tiene el mismo potencial, ¿verdad? No, perdón, el primer capacitor tiene el mismo potencial o la misma diferencia de potencial que el segundo capacitor. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que se reparte? Bueno, podemos ver que lo que se reparte son las cargas. Del punto B salen un montón de cargas, ¿verdad? Salen 100 cargas, salen corriendo los electrones desde el punto B. Llegan los electrones al nodo abajo y dicen, ok, el primer capacitor es más grande, entonces por el primer capacitor vamos a ir 80 y por el segundo capacitor solo vamos a ir 20. Entonces al primer capacitor le llegan 80 electrones y al segundo capacitor le llegan solo 20. Pero las cargas se reparten entonces.
Y cuando yo sumo cuántas cargas hay en el primer capacitor y cuántas cargas hay en el segundo capacitor, me da el total de las cargas que salieron del, del punto B. ¿Ok? Entonces, es parecido pero diferente, ¿verdad? Aquí está esa idea, la carga total, ¿verdad? Aquí tengo la carga total. Va a ser la suma la carga en el capacitor 1 más la carga en el capacitor 2. ¿Ok? Pero entonces yo aquí lo que voy a despejar, ¿verdad? Como aquí me lo dicen, de la capacitancia, que era carga entre voltaje, yo lo que voy a descargar, despejar es la carga. Entonces la carga va a ser simplemente voltaje por capacitancia. Entonces aquí sustituyo, bueno, ¿cuál es la carga total? Bueno, la carga total sería la que va a sentir el voltaje total por la capacitancia equivalente, ¿verdad? Sería la carga que sentiría el único capacitor una vez que yo quito los dos que tenía y pongo solo uno, ¿no? Y eso entonces, ¿qué va a ser igual? Bueno, a la carga 1, pero ¿cuánto sería la carga 1? El voltaje total, porque todo el mundo siente el voltaje total, por la capacitancia de 1. ¿Y cuánto hace la carga en 2? Bueno, el voltaje total por la capacitancia de 2. De aquí, como el voltaje es el mismo, todo el mundo saco el voltaje a factor común, cancelo y entonces me queda esta formulita de que la capacitancia equivalente es constante. Pero me la suma las capacitancias. Entonces, en capacitores en serie, tenía que hacer ahí unas fracciones. En capacitores en paralelo, que son los que tenemos aquí, simplemente sumo las capacitancias.